Hola queridos televidentes, bienvenidos nuevamente al programa Cita con la Salud. Recuerden que semana tras semana siempre los acompañaremos para darles la mayor información acerca de las enfermedades, la prevención y los controles para que lleven una vida mucho más saludable. Siempre estaremos en la compañía de un profesional en la salud y hoy nos acompaña el doctor Gustavo Adolfo Cortés. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y especialista en la medicina alternativa. Doctor Gustavo, bienvenido a Cita con la Salud. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros acompañándolo. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta al 80% de los colombianos, según nuestra fuente más confiable, que es la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad, además de afectar, está entre las 20 enfermedades por las cuales los colombianos se incapacitan más. Estamos hablando de la gastritis. Doctor, para que ya empecemos a entrar en materia, cuéntenos por favor, ¿qué es la gastritis? La gastritis es básicamente la inflamación de la mucosa del estómago que ocurre por varios factores externos o internos al organismo. Se produce una serie de síntomas que son ocasionados por el mismo proceso inflamatorio que genera una alteración en la mucosa o en el moco que cubre la pared del estómago, generando esos síntomas molestos que la mayoría de los pacientes presentan. Cita con la Salud le hizo la encuesta a los caleños para ver qué tanto saben acerca de esta enfermedad que es la gastritis. Aquí está la encuesta en Cita con la Salud. Es una enfermedad que se da en la gastritis, aquí en la esta gástrica, y eso se debe a una comer a deshoras o comer comidas recalentadas o vinagres que muchas veces están como ya pasándose o dañándose. Pues la gastritis es una enfermedad al estómago, y por lo que veo todo el mundo la tiene, o sea, por el estrés y todo eso, por el trabajo y todo eso. Pues lo que he oído es una inflamación, ¿cierto?, de las vías digestivas. Entonces cuando se inflama es que comienza el ardor, el dolor. La gastritis es una enfermedad producida por un animalito que va carcomiendo el estómago, la boca del estómago, y eso produce mucho ardor. Ya que podemos ver lo que piensan los vallecaucanos acerca de esta enfermedad, acerca de esta patología, doctor, explíquenos cómo podemos diferenciar un episodio de gastritis o cuáles son las características de esta patología. Puntualmente hay que tener en cuenta que es un dolor que se manifiesta como si fuera un ardor en la boca del estómago, que se acompaña de otros síntomas que se parecen a otras enfermedades, pero ahí en el epigastrio o en la boca del estómago, como comúnmente le llaman, es donde se manifiesta esa sensación de ardor. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas cuando empiezan o entran en un episodio de gastritis? Lo primero que el paciente debe hacer es evitar automedicarse, evitar ir a la farmacia o conseguir cualquier medicamento que tenga en la casa por más agudo que sea el dolor, porque esto puede cubrir o puede ocultar algún síntoma de otra enfermedad que sea un poco más complicado, como una apendicitis o algún procedimiento quirúrgico. Entonces, en esos casos, lo primero, evitar la automedicación. Lo segundo, acudir a un centro asistencial donde le puedan brindar el diagnóstico necesario y ser muy concreto en los síntomas, saber explicarle al paciente cómo son los síntomas, dónde se presenta el dolor, cómo se presenta el dolor. Generalmente, en el caso puntual de la gastritis, hay náuseas, hay vómito, hay distensión abdominal, hay cierta intolerancia a algunos alimentos y hay síntomas asociados que pueden indicar al médico de qué se trata para poderlo ayudar de la mejor manera. Es verdad, en Cita con la Salud siempre recomendamos a los televidentes que no se automediquen porque siempre es mejor la opinión de un profesional en la salud. Vamos con la nota de alimentación. Muchas personas, doctor, en esta época que está muy de moda de pronto ser delgado, acuden a métodos que no son demasiado viables para adelgazar. Doctor, hablando ya de las dietas, ¿estas pueden causar gastritis? Sí, evidentemente muchas dietas son mal manejadas o mal enfocadas. Lo primero que hay que hacer es aclarar de dónde proviene el sobrepeso del paciente para poder recomendar una dieta.
Pero muchas de estas dietas que se hacen comúnmente son unas dietas en las cuales hay periodos largos en los cuales no se ingiere alimentos o los alimentos que se ingieren no tienen las características necesarias para producir una buena protección del estómago. Entonces, fisiológicamente el estómago está diseñado para producir una barrera de moco para evitar que el ácido clorhídrico que se produce en el estómago en los estados o en los periodos en que no hay alimentación o incluso en los periodos en que hay alimentación, esa barrera de moco hace la protección, pero si se pasa el tiempo, se pasan las horas sin ingerir alimentos, el ácido clorhídrico va a aumentar y va a producir más lesión sobre la capa que cubre el estómago, la capa de moco que cubre el estómago. Entonces, unas veces es porque dejamos mucho tiempo sin ingerir alimentos y otras veces es porque los alimentos que ingerimos lo que hacen es que producen más irritación de la mucosa del estómago porque producen más liberación de ácido clorhídrico. Entonces son dietas enfocadas a utilizar, por ejemplo, solo proteínas y las proteínas, especialmente la carne, va a aumentar mucho la cantidad de ácido clorhídrico que se produce en el estómago y evidentemente primero va a producir una gastritis, pero si el paciente ya la tiene, la va a empeorar mucho más. Recomendable entonces tener siempre una alimentación sana y saludable porque es mejor prevenir que curar. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos aquí en Cita con la Salud. Entonces, la leche es un alimento. Es básico en la dieta porque aparte de que es fuente de proteína, es fuente de calcio, de selenio. Con la leche se hacen muchas cosas, se hace yogur, se hace queso. Las bacterias, por ejemplo, cuando se hace yogur, las bacterias generan zinc, selenio, más vitaminas. Entonces, la leche en realidad es un alimento básico de la canasta familiar. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia? En la historia ha pasado que la población ha llegado a un límite alto de estrés, ¿sí? Entonces empiezan a desarrollarse muchas enfermedades crónicas que tienen que ver con la leche. Una, por ejemplo, la gastritis. Otra, problemas pulmonares, alergias, ¿sí? Intolerancias a la lactosa, que eso es genético, ¿ya? Ya no es estrés, sino es genético. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo? Que como hay gente con más problemas gastrointestinales causados por el estrés y más problemas de asma, de enfermedades alérgicas respiratorias, que en realidad la leche en estas a veces lo que puede hacer es que pone la flema más dura y entonces es difícil la flema de fluir. Entonces al suspender un poquito la leche se puede mejorar mucho, mejorarse de esa patología o ser más fácil el curso de ella en personas crónicas. Entonces lo que se hacen muchos pediatras y todo es retirarle la leche o el gastroenterólogo le dice no tome leche, ¿ya? Pero en realidad la leche no es que nos cause ni gastritis, ni que nos cause enfermedades pulmonares, ni que nos vaya a enfermar. Antes, por el contrario, mira, los abuelos de los ancestros, vienen aquí a consulta y uno les va a hacer una densitometría ósea y sale perfecta y tienen 60 años. Y uno les pregunta cómo fue su alimentación. No, leche al desayuno, un vaso de leche con el almuerzo y un vaso de leche de sobremesa con la comida, ¿sí? Entonces, la leche nos asegura que los huesos estén saludables. Continuamos en Cita con la Salud. Me encuentro con el doctor Gustavo Adolfo Cortés. Estamos hablando del tema de hoy, que es la gastritis. Ya mencionamos entonces la alimentación sana, la buena alimentación, lo importante que es para evitar o controlar la gastritis. Ahora, doctor, ¿qué otras características pueden dar indicios a esta enfermedad? Muchos factores inciden en la aparición de la gastritis. Hoy día se sabe que el aumento de la producción del ácido clorhídrico, además de ciertos alimentos comunes que utilizamos a diario, como lo habíamos dicho, el caso de las proteínas o de la carne, incide también otro tipo de alimentos que son alimentos procesados, especialmente las bebidas gaseosas o los alimentos que son embutidos o enlatados, que tienen un alto contenido de sales y un alto contenido de ácido para preservar o para producir ese sabor o esa concentración de sabores que hay en los alimentos procesados. Pero hay otros factores también que inciden, como el estrés
ocasional de los pacientes. Hoy día los trabajos que hacemos, que realizamos, generan mucho estrés, además de que el mismo trabajo hace que comamos a deshoras, que es un factor importante en la aparición de la gastritis, el comer a deshoras, el generar alta cantidad de ácido clorhídrico proveniente de una situación de estrés, también genera eso. Y hoy día se conoce o se habla mucho de la aparición de una bacteria como el Helicobacter pylori que genera inflamación en la mucosa del estómago. Hay algunos estudios que han comprobado su relación con la aparición o con la persistencia de la gastritis en algunos pacientes. Entonces hay que hacer estudios como para determinar estas cosas, pero tener muy en cuenta lo que ingerimos, porque lo que ingerimos es lo que nos causa inflamación en la mucosa del estómago. Ya que menciona la bacteria Helicobacter pylori, cuéntenos por favor cómo se da esta bacteria, ya cómo surge. La mayoría de los estudios hablan de un huésped normal de la capa mucosa del estómago. Este huésped genera un aumento en la población de bacterias que hay a nivel del estómago y genera una alteración en la capa de moco, lo que hace que el ácido clorhídrico produzca más irritación en la pared del estómago como tal. No lo ingerimos, no aparece de una causa externa, sino que internamente lo tenemos, pero aumenta la cantidad de bacterias y eso genera la producción de inflamación. Ya que estamos hablando de los diferentes factores que pueden causar esta patología, ¿qué tiene que ver el reflujo con esta enfermedad? Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de reflujo. El reflujo que se produce por la misma presencia de ácido clorhídrico abundante que genera una inflamación en la pared del estómago. Para entenderlo un poco, cuando ingerimos el alimento pasa por el esófago y llega a un esfínter que es el esfínter gastroesofágico. Ese esfínter es como una puerta que se abre y se cierra constantemente para permitir que entre el alimento al estómago, pero su función principal es la de evitar que aparezca el reflujo. Cuando nosotros tenemos un proceso de inflamación a nivel del estómago, esa misma inflamación genera por fisiología genera presión en el estómago para sacar el ácido, pero parte de ese ácido, si el esfínter no está bien, se refluye hacia el esófago y produce esa sensación de ardor o de molestias que va hacia la garganta o que duele la parte de atrás del esternón o que causa a veces irritación en la garganta y tos. Ese es el reflujo gastroesofágico, que la mayoría de las veces es ocasionado por la misma gastritis, que inflama tanto el estómago que altera el esfínter gastroesofágico. Pero hay otro esfínter abajo, que es el esfínter donde pasa el alimento del estómago al duodeno, a la primera porción del intestino delgado. Ahí se puede producir un reflujo que está más ocasionado por reflujo biliar. La bilis que se segrega a nivel del duodeno, a nivel de la primera porción del intestino delgado, esa bilis puede refluir también por ahí y producir reflujo biliar, que es la cantidad de bilis que entra hacia arriba o que se va hacia arriba hacia el estómago. De pronto no es común que presente síntomas el paciente, pero también se presenta como causa de una alteración a nivel de la mucosa del estómago y la mucosa del duodeno. ¿Qué puede hacer una persona si, por ejemplo, está en la casa, hoy es medianoche, no tiene al alcance un especialista en el momento, debe esperar el otro día? ¿Qué elementos o qué alimentos puede utilizar para calmar el ardor o el dolor de la gastritis? Si tenemos en cuenta que la gastritis se produce por un aumento en el ácido, en la cantidad de ácido, puntualmente el ácido clorhídrico del estómago, tenemos que tratar de disminuir la acidez del estómago. Uno puede disminuir la acidez del estómago con un antiácido, puntualmente si lo tiene en la casa, pero cosas más puntuales podría ser, si tiene sábila, por ejemplo, es un excelente regulador del pH, además de que desinflama muy rápido la mucosa. Yo he escuchado que el bicarbonato también ayuda a las personas que sufren de estos episodios de gastritis. ¿Qué tanto es esto verdad o qué tanto nos sirve el bicarbonato? Lo que pasa es que el bicarbonato lo que va a hacer es controlar el ácido del estómago. El bicarbonato lo que hace es que disminuye la acidez del estómago o de donde se utilice.
Pero hay otras cosas que de pronto, si el paciente no tiene sábila en la casa o si el paciente de pronto no tiene la posibilidad de tener el bicarbonato, podría utilizar un zumo de frutas que sean alcalinas o que alcalinicen el pH a nivel del estómago. Entonces podríamos estar hablando de una papaya o comer, si tiene fruta, si tiene la papaya, comer la papaya o preparar un jugo de papaya, y si tiene sábila, la combinación de la papaya con la sábila funciona muy bien. Y otras frutas que pueden ser alcalinas en cierto momento, que nos ayuden, de pronto pensar en si tienen melón, si tienen una fruta de estas que no sea ácida y que nos ayude, o preparar de pronto algún jugo con sandía. Pero tener en cuenta siempre que un dolor abdominal muy agudo puede ser causa de un problema mucho más serio, puede ser causa de un problema quirúrgico, y tendríamos necesariamente que acudir al médico si el dolor, a pesar de las cosas que estamos utilizando en la casa, no se controla. Es mejor asistir, así sea de noche. Valiosa la aclaración que nos acaba de dar el doctor acerca de nuestro tema de hoy, que es la gastritis. Antes de seguir con nuestro tema, vamos a ver la nota de odontología. Aquí en Cita con la Salud vamos a la cita odontológica. Bueno, la caries es la destrucción de los tejidos del diente causada por los ácidos que conlleva la descomposición de los alimentos, carbohidratos y azúcares. Esto a su vez es llevado por la mala alimentación o malos hábitos, entre ellos alimentos altos en carbohidratos, azúcares. Esos azúcares se convierten en ácidos. Bacterias que viven en nuestra cavidad oral son los que ayudan a la desmineralización del diente y toda su estructura, pasando del esmalte a la dentina y ahí conllevando otros problemas que pueden terminar en una endodoncia o tratamiento de conducto, en abscesos y hasta la pérdida del diente. Bueno, en el proceso inicial, cuando inicia la caries, es una mancha blanca. Esa mancha blanca es tratada con flúor, con pastas fluoradas como cremas dentales, el agua que contiene flúor, barniz de flúor y sellantes en su etapa preventiva. Una vez ya la caries es detectada y ha pasado de la mancha blanca, nos toca tratarla directamente en el consultorio, realizando cavitaciones, poniendo lo que la gente llama las calzas, sean en resina o amalgama. Si ha avanzado demasiado, entonces pasaríamos a lo que te dije anteriormente, que es el tratamiento de conducto. Esa sería la forma de tratar la caries dental. Preventiva, que es lo que más nos interesa manejar en los pacientes, es con el flúor y todo lo que se denomina el PIP, promoción y prevención. Visitando al odontólogo cada 6 meses, esa sería una de las formas de tratar la caries dental. En los niños predomina mucho porque las mamás acostumbran a dejar el bebé con el biberón. Entonces esos compuestos del tetero, del biberón, casi siempre son azucarados, y el azúcar al descomponerse es lo que se convierte en ácido, y ese ácido va generando la caries dental, la proliferación de las bacterias. El otro problema es la estructura o morfología de los dientes, que por su concavidad ayuda a que las bacterias proliferen ahí. Es tanto común en los niños como en los adultos, y es algo que puede ser, yo diría que equilibrado, tanto en niños como en adultos. A donde puede llevar a un tratamiento de conducto si hay destrucción amplia del diente, como la pérdida dental, y eso pues generaría un absceso. Después del tratamiento de conducto, que es la destrucción del esmalte, la dentina, ya llega a la cámara pulpar, que es donde se encuentra el nervio, el vaso y todos los componentes que le dan la vida al diente. Para prevenirla, buenos hábitos de higiene oral, cepillarse como mínimo 3 veces al día, el uso de hilo dental, enjuague, porque esas son las barreras de protección química, que es el enjuague, física como el hilo dental, el cepillado 3 veces al día, visita al odontólogo por lo menos 2 veces al año, y buenos hábitos alimentarios, disminuir el consumo de azúcares. Algunos chicles como los que contienen Recaldén son muy buenos, ayudan a prevenir la caries dental, y hoy en día tenemos cremas dentales como las que están compuestas por arginina, que también disminuyen el proceso de la acidificación en la cavidad oral. La exfoliación no nos tarda más de 5 minutos. Es un procedimiento muy corto, muy sencillo, pero vamos a obtener muchísimos beneficios sobre la piel.
¿Por qué? Porque estamos activando toda la parte celular, activamos la parte circulatoria, nos ayuda a retirar células muertas. Es decir, que si la señora se aplica una crema, esa crema le va a ayudar muchísimo más si antes se hace una exfoliación, porque va a tener la piel limpia, preparada para recibir todos los beneficios de la crema que se aplica. Tenemos varios productos que se pueden manejar para hacer una exfoliación tanto a nivel facial como a nivel corporal. En el mercado tenemos muchos. El día de hoy vamos a realizar una exfoliación con un mousse de papaya y de piña. Estos dos ingredientes nos aportan vitalidad, elasticidad a la piel, brillo, luminosidad, desintoxicación, mineralización y nos ayuda a revitalizar la piel. Se puede realizar a nivel facial y corporal sin ningún problema. Se utilizan obviamente diferentes productos, unos son para corporal, otros son para facial. Es importante realizar el procedimiento ya que la piel está en una continua renovación celular, entonces lo que uno hace es como ayudar a que todas esas celulitas muertas se desprendan de la piel y a que tengamos una piel mucho más lisa, más tersa, más hidratada. A veces hay muchas pacientes que tienen la piel como granulosita, como piel de gallina, que se dice comúnmente. Si usted se realiza una exfoliación constantemente, va a notar cómo la piel se vuelve mucho más lisa. La textura de la piel cambia muchísimo. Ayuda mucho para la celulitis, para la piel de naranja, realizarse un masaje con una exfoliación, porque estamos activando toda la parte de circulación. Continuamos entonces con nuestro tema, que es la gastritis. La úlcera gástrica, ¿qué tiene que ver con esta enfermedad? La úlcera gástrica puede ser un proceso más avanzado de la inflamación que produce la gastritis en la mucosa del estómago. Un proceso de irritación de la mucosa del estómago puede ir avanzando, puede ir destruyendo la capa de moco del estómago y alcanzar la pared del estómago, el epitelio del estómago, destruir las células y comenzar a formar una úlcera que se puede manifestar en el paciente con vómitos de contenido con sangre o puede manifestarse con unas deposiciones oscuras, y esa sería la manifestación más evidente de que hay un problema de sangrado a nivel del tubo digestivo. En esos casos, y una cosa que no hemos dicho, hay que tener mucho en cuenta lo de los medicamentos analgésicos, porque los medicamentos analgésicos y los medicamentos antiinflamatorios generan alteración a nivel de la mucosa del estómago, producen daño de la mucosa, la destruyen y evidentemente causan la gastritis, pero son quizá el factor más importante para la formación posterior de una úlcera. Recomendaciones puntuales: recuerden que siempre es mejor asistir a un profesional en la salud para que nos guíe acerca de la enfermedad que tengamos y nos dé el tratamiento ideal. Doctor, ¿la enfermedad, la patología de la gastritis puede curarse o es una enfermedad con la cual tenemos que aprender a vivir? Definitivamente la gastritis y cualquier enfermedad es susceptible de mejorar, especialmente si lo enfocamos desde el punto de vista de la medicina biológica. Lo que nosotros generamos desde la medicina biológica es que activamos los procesos de curación, miramos dónde están los bloqueos, las interferencias, hacemos que el organismo se regule y comience a funcionar adecuadamente. Por favor, 4 recomendaciones puntuales para que las personas que tienen esta enfermedad puedan controlarla o curarla y las personas que no la tienen puedan prevenirla. Evitar los alimentos que sean ácidos o que estimulen la producción de ácido en el estómago. Estamos hablando de alimentos como los alimentos ricos en proteínas que son ácidos o generan más acidez a nivel del estómago, o por el contrario generan un estímulo para la producción de ácido clorhídrico. Entonces, tratar de consumir menos carnes rojas, menos embutidos, menos enlatados como lo habíamos visto, y fundamentalmente en estos tipos de pacientes tratar de que su dieta sea más alcalina, ir a una dieta que tenga más contenido de verduras, más contenido de frutas, menos contenido de harinas, menos contenido de proteínas, evitar gaseosas y todos esos productos industrializados es fundamental. El primer consejo sería entonces la dieta para manejar a estos pacientes. Lo segundo, los medicamentos que utilicemos. Eso es bien importante, no automedicarse. Si estamos con un tratamiento que es a base de analgésicos, antiinflamatorios, tratar de no consumirlos, y si es un paciente con un dolor crónico o la necesidad de algún antiinflamatorio, algún analgésico, de pronto mirar la opción de enfocar su tratamiento más desde el punto de vista biológico, con un medicamento más homeopático, más natural, más biológico y menos agresivo para el organismo.
Ese sería el segundo consejo. Lo otro es que desde el punto de vista emocional se genera también liberación de ácido clorhídrico por todo el estrés que manejamos a diario. Entonces, una buena higiene desde el punto de vista mental es fundamental. Asistir al médico biológico o asistir a estas sesiones de psicoterapia o algún tipo de terapia que se enfoque más desde el punto de vista mental y emocional es importante si somos conscientes de que tenemos un problema emocional que nos esté afectando, porque estamos liberando grandes cantidades de ácido clorhídrico y eso genera más gastritis y más síntomas. Y por último, de pronto como consejo sería fundamental aclarar en estos pacientes que el dolor abdominal cuando se presenta no siempre es una patología leve o pasajera, sino que se puede tratar de un dolor mucho más complicado que si no conseguimos atención a tiempo se puede complicar y puede generar un proceso quirúrgico más serio más adelante. Entonces, si tenemos el dolor abdominal o los síntomas de dolor abdominal y creemos que es una gastritis, es mejor asistir a la consulta con el médico y que nos aclare el diagnóstico en lugar de estar utilizando medicamentos para controlar el dolor. Gracias por toda la información, doctor Gustavo Adolfo Cortés. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Cita con la Salud y darnos todas las explicaciones y esta guía tan valiosa acerca de nuestro tema que fue la gastritis. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Recuerden, televidentes, que nos vemos en la próxima cita el día jueves a partir de las 9:30 de la mañana. Pueden escribirnos también por medio de nuestro correo electrónico citaconlasaludtv@gmail.com. Nos vemos.